Hola, hola, bendiciones, qué gusto compartir con ustedes en este día. Estamos ya a mitad de semana, miércoles, estamos en la recta final del tiempo de Pascua que terminará de este domingo en 8 con la fiesta de justamente de Pentecostés. Y muchas de las palabras y los textos que encontraremos de Jesús en estos días harán referencia principalmente a eso, a lo que es justamente esa función del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y es que es interesante en ese aspecto, la coherencia o la concordancia que tienen las lecturas entre tanto la primera tomada de los hechos con el texto del evangelio, sobre una experiencia que también para nosotros es muy necesaria de reflexionar y muy importante de vivir. Dice la primera lectura justamente de que San Pablo, encontrándose justamente en Grecia, llega al Areópago. El Areópago era un lugar, era como una especie de tribunal donde se sentaban filósofos, pensadores y demás. Y unido a eso había pues una serie de estatuas de sobre cada uno de los dioses. Era como un centro de cultura y religión, por decirlo de alguna manera. Y entonces Pablo, buscando esa manera de hablarles a los demás de Cristo, ve dentro de cada una de las lugares una estatua o un espacio que sea el espacio para el Dios desconocido. Evidentemente, si sabemos un poco de la mitología griega y demás, pues los dioses eran relacionados con elementos y circunstancias. Cada dios era como tenía como una especie pues de centro o de especialidad, para la redundancia. En este caso, que el dios de la guerra, que es Zeus, el padre de los dioses, que en este caso, bueno, pues entonces unido o agarrando ese espacio de un dios desconocido, es justamente donde Pablo propiamente proclama justamente que ese dios desconocido verdaderamente era el único Dios verdadero. Y bueno, evidentemente él habla, él predica, él se deja mover por el Espíritu Santo, que va muy propio de lo que habla Jesús en el Evangelio, de que no tengamos miedo de lo que vayamos a decir, porque el Espíritu Santo nos llevará y nos guiará. Y bueno, evidentemente se dan dos circunstancias muy importantes. La primera, que si bien es cierto, hay un grupo de personas que escuchan su mensaje, hay otros que también lo rechazan. Ahora bien, ¿por qué digo que estos 2 textos tienen que ver mucho con nuestras realidades actuales? Y creo que al final es la esencia propia de la evangelización, porque vivimos en un mundo que es un completo areópago, es decir, donde intervienen muchísimas mentalidades, muchísimas ideologías, muchísimas cosas, y en las que muchas se ciñen encarnizadamente, justamente, contra la enseñanza del evangelio. Hoy muchas personas buscan la plenitud, buscan la felicidad. Hoy muchas personas viven en una experiencia o buscando algo que les llene espiritualmente. Y el camino que muchas veces se liga es el camino de una, pues, libertad, entre comillas la frase, de manera personal, de manera de hacer lo que yo quiera, de buscar lo que a mí pues, justamente me seduzca, de hacer lo que verdaderamente de que nadie tiene por qué meterse en mis decisiones y demás. Hoy queremos una espiritualidad sin escucharla, es la verdad, que como dice Santa Teresa, esa es la humildad, caminar en la verdad, que es cómo Dios busca darnos una plenitud de vida. Y es claro, llevar el mensaje de la fe ante este areópago que es justamente el mundo, cuando tenemos por algún lado pues, doctrinas o, pues, de ideologías en género, que ideologías políticas, que socialismo, que, pues, justamente por otro lado, que tenemos incluso, eh, cosas o facciones que incluso podríamos decir, se nutren o viven dentro de justamente las mismas doctrinas de la iglesia, como en su momento sale, pues, la teología mal llamada teología de la liberación, o ahora todos esos movimientos, lo de lobbies LGBTQ que nacen propiamente de lo que es la experiencia de la iglesia, sobre esas mentalidades del morir dignamente o sobre la elección sobre mi cuerpo, o sobre esta selección que muchos países propician sobre quién debería vivir y quién debería de nacer y quién no. Y es claro que es complicado desde ese punto de vista, pues llevar el mensaje de la fe. Pero aquí es donde resuena justamente esas palabras de Cristo, que es
llenarnos de su espíritu, que nos lo ha dado en un regalo maravilloso desde nuestro bautismo, permitir que verdaderamente el espíritu se mueva en nuestra vida y no cerrarle las puertas, no pues enjaularlo, sino más bien en oración y en un espíritu valiente, permitir que el Espíritu Santo nos guíe para poder dar un verdadero testimonio de la fe. Estamos cerca, bueno, a partir de ya del próximo viernes iniciaremos la oración de la novena de Pentecostés. Em, Pidamos al Señor que siempre el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, que esa fuerza del Cristo que venció, que justamente salió de la tumba, que recordemos que es la razón de ser propiamente de lo que es la Pascua, nos permita mantenernos firmes en el camino y dar testimonio de nuestra esperanza, como bien lo llamaba el primer Papa Pedro en 1 de Pedro 3:15, y que otras personas lo conozcan, que tendremos también momentos donde seremos rechazados, que tendremos momentos donde seremos señalados, donde tal vez nuestro mensaje sentiremos que no calará, pero al final no somos nosotros los que llevamos a cabo la obra, sino simplemente es el Espíritu de Dios que todo lo mueve y actuará en su debido tiempo. Entonces, movámonos en el Espíritu Santo, confiemos en que Él guía a su iglesia y no tengamos miedo de llevar la buena nueva a todos.